La historia de los chakras y su demostración científica. Se dice que los chakras son los pilares de nuestro cuerpo energético, que así como nuestro cuerpo físico tiene órganos que son vitales y sin los cuales no podría vivir, tales como el corazón, el cerebro, los pulmones, etc., así también se dice que nuestro cuerpo energético, hecho de prana, aura o bioenergía, tiene 7 centros o pilares sin los cuales este no podría funcionar. También se dice que tenemos más de 7 chakras, pero que son 7 los vitales, es decir, así como tenemos órganos que nos podrían extirpar y aún así podríamos vivir, tales como el apéndice, por ejemplo, no sería un órgano vital. Entonces, asimismo, los chakras menores son aquellos importantes, pero que no son vitales. Pero, ¿de dónde vienen estos conocimientos? ¿Quién enseñó e investigó todo esto sobre los chakras? Los chakras son un concepto predominantemente hindú, ya que la misma palabra chakra proviene del sánscrito y significa rueda. Le llamaron rueda o chakra a estos pilares de nuestro cuerpo energético, ya que en esos puntos del cuerpo energético parece arremolinarse la energía formando vórtices o una especie de rueda giratoria. Entonces serían como las ruedas de nuestro sistema energético. Para los hindúes es un concepto muy pero muy importante. De hecho, tan importante que algunos sabios dijeron que este conocimiento era sagrado y que este conocimiento no podía dárselo a una persona indigna. Voy a citar al Shiva Samhita del año 1500 de nuestra era común y que es uno de los libros fundamentales del yoga para que te des una idea de esto. En ese libro dice textualmente: este yoga es secreto en absoluto y no debe divulgarse indiscriminadamente. Solo se les debe decir a quienes están en total capacidad para recibir. ¿Te das cuenta? De hecho, tú te puedes dar cuenta de la gran importancia que representan los chakras leyendo cómo se expresan sobre ellos. Voy a citar ahora uno de los párrafos de los Yoga Sutras de Patanjali. En ese libro hay una parte donde dice: mediante la meditación concentrada sobre el ombligo, que sería el segundo chakra, se obtiene el conocimiento de la disposición del cuerpo. Mediante la meditación concentrada sobre la garganta, que sería el quinto chakra, se suprime el hambre y la sed. Sobre el canal del pecho, quinto chakra, la estabilidad. Sobre la cúspide de la cabeza, séptimo chakra, la visión de los seres celestiales. Sobre el corazón, cuarto chakra, el contenido de la mente. ¿Te das cuenta? Y no solo eso, en todo el texto se atribuye el poder de alcanzar la iluminación, levitar, volverse inmortal y muchas más cosas así de sorprendentes a la persona que sabe gobernar los chakras y el poder de la Kundalini. ¿Te das cuenta? De hecho, este último texto que acabo de citar, los Yoga Sutras de Patanjali, se remonta al siglo II antes de la era común y es uno de los pilares del yoga. De hecho, otro de los escritos de similar importancia, el Shiva Samhita, donde se declara lo siguiente: el conocedor que medita sobre el Muladhara, que es el primer chakra, adquiere pronto el dominio del poder que se llama Darduri, forma de rana, como resultado de lo cual puede ir dejando el suelo gradualmente. Esa persona adquiere un brillo en todo su cuerpo, su apetito aumenta y él se vuelve muy saludable, inteligente y eficiente. Conoce todo el pasado, presente y futuro. Entiende también las otras causas y misterios de los shastras que no se enseñan. La diosa del habla mora siempre en sus labios, por lo que pronuncia sus mantras con pleno éxito. Esta práctica de concentración en el Muladhara aleja todo decaimiento, la muerte y un gran número de pecados. Estas son las palabras infalibles del gurú. Así que, como ves, era algo demasiado importante. La persona que se ocupara de los chakras de la forma correcta era capaz de alcanzar poderes místicos inimaginables. Y más que eso, la liberación del ciclo nacimiento-muerte e incluso la misma fusión con Dios. Ahora bien, si fue algo tan importante para los sabios hindúes, ¿por qué no son mencionados en otras culturas? En realidad, sí lo son,
Por ejemplo, en el año de 1696, el sabio Gichel de Baviera publicó el fruto de varias revelaciones sobre nuestro mundo interior, donde él marca 7 centros energéticos que todas las personas tenemos, y esto es algo que él pudo observar solo con su clarividencia. Los lamas tibetanos también tienen prácticas ancestrales de meditaciones largas sobre cada uno de los llamados chakras. Y así como un fisicoculturista trabaja durante horas en el gimnasio para fortalecer sus músculos, asimismo ellos trabajan durante horas en ese centro energético para poder liberar todo su potencial. El misticismo Jecalot de Israel tiene una tradición que dice que los 7 palacios del santo, es decir, de Dios, se reflejan en las 7 cámaras del místico. La cábala judía nos habla de 10 esferas de la creación, de 10 dimensiones, que tienen su correspondencia con lugares específicos en el cuerpo, lugares relacionados también con los chakras. Incluso, aunque en la cábala son 10 esferas y no 7 chakras, tiene también 7 niveles, y esos 7 niveles corresponden exactamente con los chakras de la India. En el siglo XVI, una monja carmelita, Santa Teresa de Ávila, escribió su libro sobre contemplación. Ese libro se titula Moradas del Castillo Interior, donde describe cómo en una visión Dios le revela que el alma es como un diamante con forma de castillo que posee 7 mansiones, a semejanza de las 7 moradas celestiales, y que son 7 etapas de evolución en nuestro camino hacia Dios. Y al alcanzar la etapa 7ª, se alcanza la unión completa con Dios. Algo que es prácticamente lo mismo que describen los grandes gurús de la India sobre los chakras y el Sahasrara, el último chakra donde te fundes con Brahman, así como Santa Teresa decía que te fundías con Dios. Los alquimistas de Occidente, en su anatomía oculta, también describen cámaras interiores a lo largo del cuerpo. El trabajo que se hace en dichas cámaras o estrellas interiores, los chakras, es vital para lograr la gran obra, la piedra filosofal e incluso la inmortalidad. ¿No decía lo mismo Patanjali en sus Yoga Sutras, que por medio del trabajo interno lograríamos tales hazañas? Los Rosacruces también hablan de realizar el trabajo espiritual en habitaciones internas, alejados de la mirada del no iniciado. Un chamán de México a mí me ha dicho que los antiguos mexicanos le llamaban cocuellos a lo que hoy se conoce como chakras. Sin embargo, no he encontrado hasta ahora algún texto como referencia a eso. De hecho, si alguno de ustedes que está viendo este video lo sabe o tiene algún texto que hable sobre esos cocuellos, le agradecería enormemente que lo mencionara en los comentarios y así todos podemos tener un referente. Entonces, como ves, aún en culturas tan diferentes se ha hablado también de los chakras. Sin embargo, fue hasta el siglo XX cuando el conocimiento de los chakras se popularizó con la obra de Sir John Woodroffe, mejor conocido como Arthur Avalon, quien publicó su libro titulado El poder serpentino o el poder de la serpiente. En dicho libro, él hace un comentario exhaustivo sobre un antiguo escrito datado de 1550. Su nombre original es Satkakra Nirupana y que traducido al español significaría algo aproximado a descripción e investigación de los 6 centros corporales. En dicho tratado se habla de los 6 centros o chakras. De hecho se habla de 6 porque el que conocemos como séptimo chakra o Sahasrara se dice en ese tratado, en ese escrito, que está en un nivel ya espiritual. Por eso no se cuenta como si estuviera dentro del cuerpo, sino encima de él. Entonces, en ese texto se dedica a hablar de los centros corporales, su color, los pétalos de cada chakra, las sílabas correspondientes o los mantras, las cualidades, los elementos asociados, los poderes que te da, los dioses que habitan dichos chakras y un montón de detalles sobre ellos. Este es uno de los escritos que se ocupa exclusivamente de los chakras y la elevación del poder de la serpiente Kundalini sobre ellos. Por eso adquiere una gran importancia este texto sobre los chakras, además de que Arthur Avalon se encarga de hacer una explicación realmente exhaustiva del contexto filosófico y místico respecto a la Kundalini, chakras, escritos sagrados, asanas y mudras y muchas cosas más. Realmente este es un texto capital para toda persona que quiera estudiar los chakras en profundidad,
y se los recomiendo ampliamente. No es fácil de conseguir, pero lo pueden descargar de la página libroesotérico.com. Entonces, gracias a esta traducción del Satkakra Nirupana hecha por Sir Arthur Avalon, se popularizó el conocimiento de los chakras, ya que otros grandes pensadores se interesaron por conocer los chakras a partir de ahí, entre ellos, por ejemplo, Leadbeater, Madame Blavatsky y algunas otras personas y organizaciones teosóficas. Décadas después, en 1987, Anodea Judith, después de más de 10 años de investigación sobre los chakras, publica su popular libro, Las Ruedas de la Vida, una guía para el usuario del sistema chakra. Su trabajo es realmente importante y es casi un parteaguas, ya que trata de poner el conocimiento de los chakras al alcance del mundo moderno. Es decir, trata de quitar todo el hermetismo que había sobre el tema, toda esa forma tan mística y espiritual, para ponerlo en un contexto más terrenal, adaptado a un estilo de vida moderno, a terapias modernas, combinado con psicología y ciencia moderna. Es por eso que gracias al trabajo de esta autora, los chakras se convirtieron hoy en día en casi una moda, una tendencia, porque después de ella muchos autores hicieron cosas parecidas. Es decir, tratar de adaptar el sistema chakra antiguo y oriental al pensamiento occidental moderno, sin hermetismo y sin ir demasiado profundo a los lares metafísicos que en su forma original sí que estaban. Esto pudo ser bueno, ya que muchas personas se pusieron a estudiar esto y a mejorar sus vidas con el tema de los chakras, aunque hubo un pequeño problema, que se tergiversó en cierto sentido, ya que su propósito original de ese sistema era la unión con Dios, y es por eso que esto solo se reservaba a místicos. Y muchas personas que hoy conocen sobre los chakras, o que tienen incluso su casa pintada con ellos, no saben la verdadera importancia de ellos, en su verdadera esencia, y eso realmente es una pena. Pero bueno, así suceden las cosas. Y como dice el dicho, Dios escribe recto con líneas torcidas. Lo que te quiero decir es que aunque se perdió por un tiempo el sentido verdadero de los chakras, sirvió para popularizar su conocimiento. Y hoy en día se está volviendo el interés por el conocimiento profundo sobre ellos. Este video es una prueba de eso. Así como también trabajos muy importantes, contemporáneos, donde se está volviendo a enseñar el antiguo arte del trabajo interior, donde los practicantes espirituales siguen haciendo eso, trabajando en esas cámaras, mansiones o habitaciones internas para alcanzar poderes psíquicos y después de ello, o como fin último, alcanzar la unión con Dios. Tal y como podemos ver en libros contemporáneos de espiritualidad, como La Torre de la Alquimia de David Goddard, o algunos otros cursos como Bioprogramación de Fénix, o los cursos de poderes mentales de la Fundación Despertar, los cuales yo te recomiendo efusivamente, ya que en este curso de poder mental de la Fundación Despertar se trabaja con los chakras de una forma mucho más profunda. Y bueno, ya para terminar este video, la cereza del pastel de este video, que es un resumen brevísimo sobre la historia de los chakras, voy a hablarte de la demostración científica de los chakras. ¿Estás preparado? El año de 1968 se hizo un descubrimiento súper importante para el tema de los chakras, ya que los chakras, a pesar de ser antiguos y tener gran importancia, solo podían verlo los clarividentes y sentirlo los practicantes, pero para muchos aún dejaba dudas de su existencia o su subjetividad. Pero en el año de 1968, la doctora Esther del Río hizo un descubrimiento científico que le llevó a poder demostrar de forma científica la existencia de los chakras. Así es, la demostración científica de los chakras. ¿Y cómo ocurrió esto? En ese año la doctora Esther descubrió que la sangre del cuerpo humano estaba cargada de bastante hierro imantado. Es decir, en nuestra sangre tenemos muchísimas magnetitas o imán en su estado natural. Y así como ella afirmó, estamos formados de un sistema de macromoléculas que forman una red exterior a las células. Se trata de una red forrosoférrica que tiene corriente eléctrica y electromagnética. Se calcula que el cuerpo tiene cerca de 100 millones de estas partículas. ¿Te das cuenta? Fíjate, en el siglo XVIII, Mesmer ya había afirmado que el humano poseía un fluido magnético en su cuerpo y que todas las enfermedades se debían a un desequilibrio en ese fluido magnético. Pero muchos se rieron de él. Sin embargo, hoy la doctora Esther del Río
está demostrando que literalmente tenemos un fluido magnético, es decir, nuestra sangre. Y también ha demostrado que un bajo nivel de este fluido o un encarecimiento de este hierro magnético, cuando hay poco hierro magnético en la sangre, afecta poderosamente en la salud. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con los chakras? Pues que la doctora del Río descubrió que en ciertas partes del cuerpo, estas partículas de imán se arremolinan, se condensan, se juntan en forma de esferas, formando un mayor campo electromagnético en esa parte del cuerpo. ¿Y en qué partes del cuerpo crees que surge esa condensación? En efecto, como lo estás imaginando, cerca de los plexos solares, donde se encuentran las glándulas más importantes del cuerpo o donde se ha descrito la presencia de los chakras. Y yendo más lejos aún, descubrió que esa energía de esos centros se mueve en forma de vórtice, que parte de la energía electromagnética que posee es recibida de la Tierra, del campo magnético de la Tierra, y fluctúa de centro en centro hasta salir por la parte superior de la cabeza. Lo mismo que decían de los chakras y la serpiente Kundalini los antiguos hindúes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Y de hecho todavía va más allá. Cuando estas esferas están en equilibrio, hacen que funcione de forma correcta las glándulas correspondientes, que con su producción de hormonas a un nivel óptimo, se mantiene el cuerpo en una salud perfecta. ¿No decían los hindúes que uno de los poderes de trabajar los chakras era liberarse de la enfermedad? Pues eso es lo que está demostrado ahora científicamente. Es increíble. La ciencia, una vez más, demuestra las antiguas teorías místicas. Es una maravilla. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Qué te ha parecido todo lo que te he platicado el día de hoy? Espero que lo hayas disfrutado. Si es así, te invito a compartirlo con tu maestro de yoga o aquella persona que conoces que le interesan estos temas. Y a regalarme un like, así como yo te he regalado este video. Te pido de favor que me regales un like, un corazoncito y un compartir, para poder hacer llegar esta información a más personas. Y ya que sabes la historia sobre los chakras, entonces ahora solo te queda saber mejor qué son estos chakras, cómo funcionan y cómo vamos a usarlos en la vida práctica. Y cómo vamos a usarlo para la sanación en el curso de Reiki que estamos viendo aquí en el canal de Fundación Despertar. Curso de Reiki gratuito que si no te has inscrito te recomiendo que lo hagas ahora mismo en el enlace debajo de este video. Así que no te lo pierdas y suscríbete al canal, dale campanita o ver primero si estás en Facebook para poder recibir una notificación cuando salga el siguiente video donde voy a explicar todo esto. Recuerda que también puedes acceder al curso de poderes mentales de la Fundación Despertar para elevar el poder de tus chakras, usarlos en la sanación Reiki, en la sanación a distancia y también para activar el poder de la telepatía por medio de los chakras. El curso te va a encantar. Entonces nos vemos en el siguiente video y los más aplicados nos vemos en el curso de poderes mentales. Un fuerte abrazo y bendiciones.